Hola, soy Paco Vallejo hablando para Chess24 y en esta ocasión quería hablaros de la defensa Ninzo-India, en concreto de la variante donde las blancas juegan en la cuarta jugada G3. Entonces vamos a llegar a esa posición. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4 y ahora la jugada G3 de las blancas. Con esta jugada las blancas quieren desarrollar su alfil por la casilla G2, en fianchetto presionar el flanco de dama enemigo, presionar el punto B7 y luego desarrollar con caballo F3 y enroque corto. Con negras recomiendo jugar simplemente enroque corto. Ahora las blancas jugarían alfil G2 y ahora la jugada D5. La idea de D5 es básicamente transponer a una catalana donde las blancas se han cubierto al jaque en B4, en lugar de con la natural alfil D2, que suele ser la mejor reacción en la catalana contra el jaque en B4, se han cubierto con la jugada caballo C3, que es una jugada muy agresiva, pero que normalmente crea muchos problemas a las blancas a la hora de recuperar su peón en C4. Es decir, ahora la jugada D5 amenaza jugar D por C4 y las blancas tienen que tomar la primera decisión importante en la apertura. Existen varias jugadas. Vamos a enumerar las tres principales. Primera opción, jugar C por D5. Las blancas se quitan la amenaza simplemente capturando el peón, pero a cambio las negras pueden jugar E por D5 y liberan su alfil de C8. Además de ello, con negras podemos ya jugar en las próximas jugadas la jugada C6, colocando una estructura de peones muy fuerte contra el alfil de G2. Vamos a verlo. Por ejemplo, caballo F3, jugamos C6, reacción muy típica contra el alfil de fianchetto, ponemos los peones enfrentados que cubren y que uno se cubre al otro y protegen la diagonal. Ahora las blancas podrían enrocar y con negras podríamos jugar varias jugadas. Quizás una de las más lógicas sea colocar nuestra torre en la columna de E. Este tipo de posición yo lo considero sin demasiado riesgo para las negras de apertura. La verdad es que el alfil de G2 está en una situación que no es envidiable, chocando contra los peones, y sin embargo los alfiles negros están muy cómodos, tienen muy buenas casillas, el rey negro también está muy seguro y no veo por qué las blancas van a estar mejor. Así que en principio esto no nos preocupa demasiado. Segunda opción en esta posición, la jugada A3. Esta sí es una jugada más ambiciosa. Ahora las blancas tocan el alfil de B4 y obligan a tomar una decisión a las negras. Recomiendo la jugada alfil por C3. ¿Podríamos volver a E7? Pues sí podríamos, pero esto daría un tiempo extra a las blancas. Habríamos perdido un tiempo en la apertura yendo a B4 y luego volviendo a E7. Así que en principio en la apertura no es recomendable ir y volver con las piezas. ¿Que sería jugable? Perfectamente jugable. Alfil por C3 es una opción bastante recomendable también aquí, que sería incluso la opción que más recomendaría. De hecho yo la he jugado en alguna ocasión, así que no es que estoy contando ninguna película. Yo lo he hecho, así que me fío de esto, ¿no? B por C3, alfil por C3, B por C3, y ahora tendríamos varias opciones. En una partida, además una partida bastante bonita, que luego podéis consultar en el archivo adjunto, yo jugué la jugada C6 y tras caballo F3 la jugada B6. Es una manera C6 de preparar la captura con C por D5 y luego luchar contra las debilidades en C4 y C3. La partida contra Martinovic fue bastante bonita además. Voy a enseñar rápidamente. C por D5, C por D5. Antes de que las negras lleguen a controlar con alfil A6, el blanco jugó C4. Y después de D por C4, caballo E5, caballo D5. La posición es bastante complicada. La partida luego es bastante bonita además. Pero bueno, este no es el tema tampoco del vídeo, ¿no? Así que vamos a ir hacia atrás. Creo que el negro está bastante razonable aquí. Cuando las blancas capturan en C4, podemos jugar caballo D7 como en la partida, o incluso la jugada muy interesante alfil A6 atacando en C4
y ya estamos enrocados, tenemos buena actividad de piezas, nuestros caballos van a salir a C6 rápidamente y creo que el negro está bastante bien. Otra jugada perfectamente jugable sería D por C4 para cuando las blancas intenten recuperar el peón con dama A4, podemos jugar alfil D7 ganando un tiempo y contra dama por C4 alfil C6, buscando el cambio de alfiles, y esto también llevaría a una situación bastante razonable para las negras. Esto sería con la jugada A3, que como digo es una jugada ambiciosa. La otra jugada, y la más principal desde luego, es la jugada caballo F3. Las blancas se olvidan del peón de C4 y preparan simplemente enroque corto, además de desarrollar una pieza. Con negras debemos aceptar el desafío, D por C4. Y aquí, de nuevo, las blancas tienen un par de posibilidades interesantes. Primera opción, A3. Ahora podemos jugar con negras una vez más alfil por C3 y tras B por C3 las blancas tendrían un peón de menos, pero a cambio tendrían un alfil en G2 muy fuerte y pareja de alfiles para el juego a largo plazo. Así que con negras deberíamos de intentar simplificar un poquito la posición. Jugadas como C5 me parece muy interesante, con la idea de jugar rápidamente con caballo C6 y C por D4, buscar contrajuego e intentar aprovechar nuestro peón de ventaja en C4. Si las blancas simplemente enrocan en corto, podemos jugar interesante dama A5 con idea de tocar en C3 y luego poco a poco ir desarrollando nuestras piezas con torre D8, apuntando en la columna D, con caballo C6 presionando D4. Creo que las negras están razonablemente bien, aunque la posición es compleja, desde luego. Si tras C5 las blancas intentan algo como caballo E5, podemos jugar C por D4 y tras C por D4 tenemos de nuevo el recurso de dama A5 jaque, con idea de cuando alfil D2 podemos probablemente jugar C3 ganando un tiempo al alfil y de nuevo las negras consiguen buen contrajuego. Así que A3 no la veo especialmente preocupante. Vamos con la línea principal, la jugada enroque corto. Ahora de nuevo las blancas van a preparar la jugada caballo E5 para recuperar el peón de C4 y en general si las blancas recuperan su peón, el alfil de G2 se va a quedar apuntando en B7, su enroque ya está realizado y las blancas en general si recuperan el peón se quedan con cierta ventaja. Así que hay que luchar por el peón que hemos conseguido. Ahora la mejor jugada parece caballo C6. Doble propósito, evita la jugada caballo E5, que es una reacción muy normal para las blancas, y presiona el punto D4. Además de todo esto, tiene la opción en muchas ocasiones de jugar caballo A5 para proteger el peón de C4 que con tanto esfuerzo, bueno, mucho esfuerzo no la verdad, pero con tanta celeridad hemos ganado. En la jugada ya 6 hemos comido un peoncito, que no está mal. Entonces el caballo C6, como veis, tiene muchas diferentes funciones. También habilita la torre de A8 para jugar torre B8 seguido de B5, que el peón en B5 estaría de nuevo protegiendo el peón en C4 y además la torre escaparía de la gran diagonal donde el alfil de G2, el alfil malvado de G2, tiene mucha influencia. Aquí las blancas, esta sí que es la primera gran posición de la línea, donde las blancas ya tienen un ramillete de posibilidades amplísimo, hasta 5 he contado yo, pero bueno, desde luego que seguro que hay más porque es una posición muy muy compleja donde las blancas pueden intentar muchas cosas diferentes. Vamos a echarle un vistazo rápido a cada una de ellas para que entendáis un poquito la posición. Desde luego, como planes de las negras, mencionar torre B8 seguido de B5. Este es uno de los planes principales. Para las blancas, intentar recuperar de cualquier manera el peón de C4, es decir, el juego tanto de las blancas como de las negras va a basarse en la captura o en la defensa del peón de C4. Eso es básicamente lo que ocurre. Vamos a empezar, por ejemplo, con la jugada torre E1. Es una jugada curiosa porque las blancas se autoclavan el caballo de C3, pero su idea es jugar la jugada E4 ganando el centro y quizás sería una de las jugadas que no luchan tanto por recuperar el peón, por lo menos no a corto plazo. Podríamos jugar ahora la jugada torre B8 y tras E4 jugamos B5.
Si ahora A4 podemos proteger nuestra estructura con la jugada A6. Y tras una jugada como alfil F4 tendríamos un recursito interesante, jugar caballo A5 seguido de caballo B3 y tendríamos una buena casilla en B3. Las negras estarían razonablemente bien aquí. Otra jugada típica de esta posición, la jugada E3. Esta jugada permite defender el peón de D4 y además permite la jugada dama E2 para intentar recapturar el peón en C4. Como he mencionado antes, si las blancas recuperan el peón, vamos a tener problemas. Así que intentamos luchar por el peón, una vez más. Jugamos torre B8, monotemático de momento el juego de las negras. Dama E2, B5, buena jugada, llegamos justo a tiempo para proteger el peón. Ahora las blancas podrían jugar algo como torre D1, colocando la torre en la columna donde está nuestra dama, preparando jugadas como E4 o preparando jugadas como caballo E5. Podemos jugar ahora la jugada A6 para consolidar la estructura de peones. Probablemente existan otras jugadas también, al estilo dama E7, que también es una jugada con cierta lógica, escapando de la columna. Vamos a ver a A6 un poquito qué podría ocurrir. Las blancas podrían jugar algo como E4. Siempre tened en cuenta que la clavada con alfil G5 siempre tendríamos un recurso de última hora que sería volver con el alfil a E7 para evitar las molestias en la diagonal. Aquí incluso las negras podrían jugar quizás una jugada como H6 evitando la salida del alfil a G5. Y creo que la posición es muy compleja, pero las negras tienen una posición razonable. Otra opción más, la jugada torre B1. Esta me he enfrentado yo, si no recuerdo mal. Sandipan Vallejo, creo. Jugué A6 o torre B8, ya no estoy ni seguro. Bueno, la jugada que recomiendo es A6, de eso sí estoy seguro, así que vamos a echar un vistazo a A6. Con idea de estar preparado para B5. Si torre B8 aquí, la jugada A3 de las blancas creo que puede crear algún problemilla, aunque la posición desde luego todavía es muy compleja y bueno, no sería tampoco tan grave, pero sí que creo que es útil incluir para las blancas las jugadas torre B1 y torre B8, ya que ahora tras una captura, alfil por C3, B por C3, la torre en B1 estaría mucho más activa que la torre en B8 y bueno, las blancas tendrían cierta compensación. ¿Qué recomiendo sin embargo? La jugada A6. Si ahora las blancas juegan A3, pues podemos jugar quizás incluso la jugada tranquilamente alfil E7 y nuestro caballo en A5 va a estar muy bien colocado ahora, protegiendo el peón de C4 y además controlando la casilla B3. Si alfil G5, de momento no necesitaríamos jugar H6 ni alfil E7, así que podríamos simplemente jugar algo como torre B8, preparando la jugada B5. Y si E3, pues ya llegamos a B5. Es muy importante que siempre, antes de jugar B5, hayáis quitado la torre de la gran diagonal, para que no existan truquitos gracias al alfil de G2. Otra jugada interesante de las blancas, la jugada alfil G5 directamente, clavando el caballo y preparando incluso jugadas estilo caballo E4, aprovechando la clavada del caballo de C6, o E3 caballo D2 con el alfil fuera de la cadena de peones ya. Ahora podríamos jugar con negras la jugada H6, preguntando al alfil de G5 qué es lo que va a decidir. Si las blancas intentan alfil H4, probablemente esto sea demasiado optimista, mantener la clavada, ya que podrían encontrarse con G5 y tras el sacrificio de pieza con caballo por G5, H por G5, alfil por G5, probablemente las negras no tengan demasiados problemas, puedan incluso jugar algo como alfil E7. Muy importante tener en cuenta esta vuelta del alfil para proteger la clavada, y creo que las negras tendrían una pieza de ventaja y cierta, desde luego, probablemente clara ventaja para las negras también. Así que el sacrificio no es demasiado bueno. Alfil por F6 sería la otra opción.
Y tras dama por F6, una vez más con negras debemos jugar con cierta iniciativa para no dejar que las blancas recuperen el peón de C4. Las blancas jugarían normalmente una jugada como E3, donde protegen el peón de D4 y luego buscan jugadas como caballo D2, caballo por C4. Con negras podríamos jugar torre B8 y tras caballo D2 la jugada caballo A5. Ahora llegamos a proteger el peón de C4 y además preparamos un oportuno B5, de nuevo reforzando nuestro peón de ventaja. Si una jugada como A3, podríamos cambiar alfil por C3, B por C3 y jugar una jugada como B6 que permite desarrollar nuestro alfil a B7 o a A6. Y bueno, las blancas tienen cierta compensación, pero yo preferiría tener piezas negras aquí, la verdad. Si dama A4, pues la jugada de retroceso dama E7 sería muy interesante, protegiendo el alfil y preparando una jugada como alfil D7 para las negras. Creo que las negras estarían de nuevo muy bien. Así que alfil G5 tampoco es demasiado peligrosa. Y por último la jugada A3, preguntando al alfil de B4 a ver dónde se va a colocar, si quiere cambiarse en C3 o no. Alfil E7 es la jugada que recomiendo en esta posición. Y a partir de aquí, una vez más, las negras utilizan todos los planes que estamos viendo anteriormente. Torre B8, B5 para proteger el alfil, la opción de jugar caballo A5. Todo esto es siempre muy parecido. La jugada A6 siempre reforzando el punto B5. Así que bueno, en principio los planes son muy parecidos. Voy a simplemente a daros un pequeño toque de las dos o tres jugadas que las blancas tienen más importantes en esta posición. Una de ellas sería dama A4, con idea de recuperar rápidamente el peón en C4, pero esto permite la jugada caballo por D4. Con lo cual perdemos un peón, pero ganamos otro. Tras torre D1 tenemos C5 y las negras aguantan su caballo en D4. Tras dama por C4 podemos jugar E5, sobreprotegemos el punto D4, sacrificamos un peón en D5, pero tras caballo por E5, alfil E6, nuestras piezas ya están muy bien desarrolladas y conseguimos muy buen contrajuego con negras aquí. Así que la posición no sería demasiado peligrosa. Otra jugada típica de las blancas, alfil G5, no sería peligrosa porque ahora ya tenemos nuestro alfil protegiendo la diagonal. Podríamos incluso jugar algo como caballo D5 buscando simplificaciones de piezas. Tanto con los caballos como los alfiles, intentar cambiarlos. Con peón de ventaja nos conviene cambiar piezas y las negras estarían bastante bien. Y por último, la jugada E4 permite un recursito muy interesante que es la jugada caballo A5. El caballo, como hemos dicho varias veces ya, refuerza el punto C4, tiene la opción de jugar caballo B3 y bueno, simplemente vamos a preparar una vez más jugadas como A6, B5, torre B8. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, dama E2, podríamos jugar A6 interesante, alfil F4. Existe también la opción, por ejemplo, en este tipo de posiciones, jugar, además de la obvia B5, también existe la posibilidad de jugar en alguna ocasión una jugada como torre E8, que podría preparar pues algún recurso contra la dama en E2 en algunos momentos. Pero desde luego que la jugada B5, sobreprotegiendo el punto C4, y tras una jugada como E5 siempre tendríamos la casilla D5, donde bloquearíamos la diagonal y evitaríamos de momento los trucos contra nuestra torre en A8. Así que en principio estos son los temas básicos. Muy importante que recordéis sobre todo el plan de jugar torre B8 y B5 combinado con A6 en algunas ocasiones. Y además el posible caballo A5 que defiende el punto C4 también. Así que muchas gracias. Espero que la próxima vez que os jueguen esta posición os comáis el peón de C4 y lo defendáis con mucha dureza. Muchas gracias por estar ahí.